siempre fortaleciéndolos, guiándolos y llevándolos a tener paz en medio de una situación como la que estamos viviendo. Como lo acaba de decir mi hermano Raúl, quisiera comenzar con una oración, que sea Dios guiándome, que no sean mis palabras, sino que sea su Espíritu Santo a través de mí, y que obviamente también el Espíritu Santo abra el corazón de cada uno de los que oye este mensaje. Señor, Dios Padre, eterno Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos ha amado con un amor que no cabe en nuestro entendimiento, porque a unos seres tan pecadores, tan viles, nos amaste tanto. Gracias, Padre eterno. Padre, lo acaban de expresar nuestros hermanos en las oraciones y en las meditaciones, Señor, el que nos fortalezcas, nos animes, Padre, nos lleves a que meditemos y tomemos quizás para muchos este tiempo de paz, este tiempo de quietud para meditar y hablar contigo. Padre, que tu Espíritu Santo nos llene día a día. Señor, nos disponemos a abrir tu palabra, que no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nuestros corazones. Padre, guíanos a través de tu palabra para cada día sorprendernos más y más, para cada día ver cómo nos hablas, ver cómo nos amas, ver cómo nos llamas. Señor, que esta palabra penetre en nuestros corazones y que como espada de doble filo llegue hasta lo profundo, Señor. Padre, te alabamos, te exaltamos, mi Señor. Amén, Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, a modo de introducción, porque realmente vamos a tocar el Salmo número 3. Lo digo a modo de introducción porque al leer el Salmo 3, en el título dice Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Y entonces la palabra me llevó, últimamente hemos estudiado mucho el libro de Santiago, y me llevó al tema del engendrar, del dar a luz y de lo que podemos recibir de nuestros hijos. Entonces, yo le puse por título al mensaje: ¿qué hijos engendramos y qué acciones tomamos frente a las pruebas o tentaciones? Entonces los invito ahí en Santiago capítulo 1, que leamos unos versículos. Van a ser en desorden para poder llevarlos a meditar en el tema de
del engendrar. Entonces, los invito a que leamos el versículo 13 al 15. Y entonces, también pueden ver ahí en la pantalla, que los tengo ahí separados los versículos, y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, después de que ha dado a luz, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, voy a tocar dos temitas, que es la tentación y las pruebas, diferenciándolas. Claramente lo vemos en estos versículos, que la tentación viene de parte de nosotros, viene de nuestro interior, viene de nuestra esencia y de nuestro cuerpo como tal. Y luego vemos las pruebas, que las pruebas sí vienen de parte de Dios. Entonces, nos devolvemos ahí en Santiago y leemos el versículo 2 al 4 y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces ponía estos dos versículos, como lo pueden ver en la pantalla, en paralelo, en cuanto a que nuestras acciones frente a las pruebas o frente a las tentaciones generan unas acciones y generan, como lo dice en el versículo 15, conciben, si nos dejamos llevar por las tentaciones, concibimos el pecado. Pero nos dice también en las pruebas que si pasamos las pruebas, pues vamos a producir, que es un sinónimo de concebir, vamos a producir paciencia, vamos a producir que seamos personas más maduras y que no nos falte. Y saltamos al versículo 12 del mismo Santiago 1, donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, tomaba esto como introducción porque quisiera que leyéramos Salmo capítulo 3 y entendiéramos que estamos en un momento, absolutamente toda la tierra, en el que estamos pasando por pruebas y por tentaciones. ¿Y qué es lo que vamos a concebir de ellas? ¿Qué es lo que vamos a accionar o qué acciones vamos a tomar frente a ellas? Entonces, lo vamos a ver en ese salmo, que es precioso y que nos lleva a meditar en esto. Entonces, pasemos a Salmos capítulo 3. Rodrigo, ¿me puedes colaborar con este capítulo, por favor? Acuérdate de activar el micrófono, Rodri.
Adelante, mi hermano Ya. Rodrigo, ya puede cambiar el micrófono. Ya. Hermanito Camilo, todo el capítulo, ¿desde qué versículo? No, todo el capítulo, es pequeño. Bueno, hermano, dice la palabra de Dios. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí. Desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Rodri. Entonces, vamos a ver un poco de estos versículos. Y empezamos por el versículo 1, donde claramente nos dice, oh Jehová, el salmista está orando con ruego. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Entonces resalto ese cuántos y multiplicado. En la actualidad, hoy se han multiplicado para muchos diferentes situaciones. Por un lado muestran que los homicidios bajaron, que los hurtos bajaron, pero con este tema del aislamiento florecen los temas de problemas intrafamiliares, el hambre, el desespero. Anoche tembló, como lo decía ahorita Rodolfo, lo que ocurrió por allá en Bello con ese tubo. Entonces, tenemos alrededor nuestro infinidad de situaciones. Es una realidad que a ninguno se le escapa, que ninguno puede estar excepto de una situación de esas. Y el salmista nos lleva a que miremos a nuestro Señor, que le hablemos a Él. Glorita lo decía claramente ahorita que estaba feliz, que estaba contenta de poder sacar tiempo para el Señor. Entonces, a pesar de las circunstancias. Luego pasamos al versículo 2 y dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces seguimos en esa caída, ya se han multiplicado, son muchos los problemas que tenemos y aparte de eso es claro, tenemos enemigos. Por más que nosotros seamos gente de paz, seamos gente de bien, hay claridad en que tenemos enemigos. Y el enemigo, como lo llama su palabra, el acusador, está ahí siempre para señalarnos, para estar siempre encima de cuando yo fallo, cuando esas tentaciones me llevan a caer, es ahí donde el enemigo está para acusarnos, para decirnos, eres un pecador, Dios no te va a perdonar. Eso para los que sentimos cuando le fallamos al Señor en las tentaciones. Pero en un ejemplo en esta vida cotidiana, la semana pasada, cuando empezó el tema
del aislamiento, informaron que un grupo grande de venezolanos estaban al frente de la Alpujarra porque les había llegado un mensaje de que les iban a dar un dinero, que les iban a dar una ayuda, y decían que por medio de las redes habían recibido esa información. Entonces vemos que hay personas que hacen daño, que hay personas malas que buscan hacerle daño a las demás personas, y en esas estamos incluidos nosotros. Entonces, vamos en esa caída con esos dos versículos en cuanto a los muchos, la multiplicidad de problemas, de adversarios que tenemos, y obviamente que realmente tenemos enemigos. Y entonces llegamos al versículo 3, donde se hace como un alto en el camino y dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Estamos cayendo a una profundidad en la que el enemigo nos quiere llevar. Pero en estos versículos, en este versículo vemos un alto del salmista donde, a pesar de tantas dificultades que tiene, a pesar de que le ha tocado salir de su palacio y huirle a su propio hijo, dice tres características de Dios. Primero lo reconoce quién es, cómo es y qué ha hecho y qué hará. Eso es lo que nosotros debemos reconocer. Y habla de tres características que tiene el Señor. Habla del escudo como un Dios protector. Habla de mi gloria. En el diccionario, cuando se habla de gloria, es fama, honor, esplendor. Para los creyentes es la vida eterna, el cielo. Entonces vemos la característica de Dios como proveedor. Y por último, quien levanta mi cabeza, levanta mi orgullo. Cuando pecamos, nos llegan las dificultades, nos sentimos derrotados o cabizbajos, pero vemos un Dios promotor, o sea, un Dios que nos anima, un Dios que con ese amor nos ve con la cabeza agachada y nos la levanta. Entonces, el salmista claramente en este versículo 3 nos lleva a que hagamos un alto. ¿Listo? Y luego pasamos al versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y es acá donde los invito a que nuestra relación con Dios es individual, es personal, porque dice claramente: con mi voz clamé a Jehová. Vemos en el versículo 1 y 2 la caída, vemos en el versículo 3 un alto, nos levanta la cabeza, y en el versículo 4 nos invita a que individualmente actuemos, busquemos a Dios. ¿Y qué pasa cuando buscamos a Dios? Dice claramente: y él me respondió desde su monte santo. Dios nos responde, Dios nos escucha. Entonces, vemos que Dios nos escucha y pasamos a los versículos 5 y 6, donde ahorita Sarita en su oración recitaba un versículo parecido, que lo vemos allá en el Salmo 4:8,
pero en este Salmo 3:5 también es similar y dice: yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Eso se llama confianza en Dios. Eso se llama tranquilidad en Dios y lo muestra claramente en el dormir. Creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos preocupados nos cuesta conciliar el sueño o nos acostamos a dormir y en medio de la noche nos despertamos y el cerebro de una nos está acordando de preocupaciones. El que no le ha pasado o no lo tenga, bendecido sea. No me había pasado, pero en los últimos años, por razones, me pasó y es algo que es impresionante, no poder dormir por las preocupaciones, pero el salmista acá nos muestra que debemos confiar en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de nuestro exterior, de lo que ocurra, debemos tener nuestra confianza puesta en Dios. Y luego pasamos al versículo 7, donde dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Estos versículos solo me llevan a un lugar, a meditar en un lugar, y es en la cruz del Calvario, donde nuestro amado Señor Jesucristo venció la muerte, venció al demonio, venció el pecado. Entonces, tenemos esa confianza y le pedimos a Dios la salvación. Le pedimos a Dios que combata por nosotros. Él ya venció. Debemos ver la cruz. Y como conclusión, me da tristeza decirlo, todo lo que acabamos de decir, la caída, el reconocer a Dios, el levantar nuestra cabeza, el confiar en Dios, el descansar en Dios, solamente es exclusivo para unas personas. Y si hay personas acá que estén escuchando que crean que esto es sectarismo, les digo que creer o decir, Dios mío, ayúdame, o tener un versículo en la sala de la casa, ya con eso estoy a salvo, pues le digo que no es así con el Señor. Es sencillo, es gratis, pero lo que debemos hacer es reconocer nuestro pecado, pedirle perdón a Dios, reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador, y así realmente tendremos inscritos nuestros nombres en el libro de la vida. Y podemos hacer nuestro todos estos versículos. Y este último dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces el Señor nos levanta, el Señor nos protege, el Señor hace todo lo que vimos en estos versículos si realmente creemos en Él de todo corazón. Y es claro, vamos a pasar por muchas dificultades, vamos a pasar por muchas pandemias, por
diferentes cosas, pero tenemos la esperanza y tenemos la fe de que Dios está en control de todo. Vamos a orarle al Señor. Señor y Padre bueno, gracias, Padre, por este momento que nos has regalado, en el cual hemos podido abrir tu palabra, meditar en ella, ver cuán maravilloso eres tú, ver cómo en la vida de el rey David tuvo dificultades, tuvo problemas, tuvo tentaciones, falló, pero Señor, tú lo sustentaste. Tú fuiste ese escudo alrededor de él y él nos deja estos salmos para que meditemos en ti, Señor, nos apropiemos de ellos y podamos descansar realmente. Padre, que estas palabras no sean mías, sea tu Espíritu Santo el que nos haya hablado a cada uno de nuestros corazones. Señor, te pedimos por el resto de la congregación. Quizás algunos no tienen facilidad de un medio como este de conexión. Que tu palabra también llegue a ellos, Padre. Que tú, Señor, te manifiestes a cada uno de los hermanos en la congregación, que les proveas, Padre, en estos momentos de dificultad, que tú nos ayudes, nos guardes y nos libres, y nos hagas dormir en paz, a pesar de temblores, a pesar de noticias que solo nos hacen temer, pero para nosotros el estar más cerca de la muerte puede significar un descanso y saber que vamos hacia ti, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.